hombres y mujeres del mundo. Hoy quiero dirigirme de forma muy personal y directa al presidente de la República. Porque sé que hoy el presidente provocará cambios en su gabinete. Ya habrán empezado a salir lo más probable decretos, nombrando a nuevos incumbentes en los ministerios y direcciones nacionales, como se ha hecho costumbre en todos los gobiernos en nuestro país. Pero sucede que quiero decirle, como un simple ciudadano, señor presidente, que el problema no está ni resuelve malestares, ni defectos, ni vicios, ni tampoco asuntos incorrectos en la vida política como social de nuestro pueblo, por el simple hecho de cambiar una persona por otra. El asunto radica, más que todo, en la carencia, en la falta de un plan de gobierno. Y yo creo que lo más conveniente y por encima de cualquier hombre o mujer que se piense designar, está en que el gobierno, a través de su persona, se aboque a elaborar y desarrollar un plan nacional por 10 años, pensando hasta en los próximos incumbentes del Palacio Nacional, porque todo gobierno tiene que cumplir con dar seguimiento a las obras, a las acciones y al acontecer de otros gobiernos cuando nos encontramos ante decisiones y respuestas positivas. Podría hablarse de un acuerdo nacional y para eso no basta solo actuar por actuar, sino que todo partido que va al gobierno tiene previamente que ofrecerle a la nación un pacto de nación. Y ese acuerdo de nación que busco, que está por encima de un simple pacto o de un simple accionar o proyecto de país, es buscando a los sectores que intervienen en la producción de la nación, aquellos que invierten su dinero, sea a escala nacional o a escala de la inversión extranjera, aquellos que son capaces de poner a parir la tierra y esos productos que brotan de la tierra, entonces empezar a implementar las industrias que puedan crear, darle forma y transformar esos medios de producción, ya sea la piña, el arroz, la habichuela, la caña. Fíjese usted, señor presidente, solo de la caña podemos hacer hasta carbón, alimento para el ganado vacuno, ganado porcino y todo lo tipo y naturaleza de ganados, cual que sea. Con la caña de azúcar podemos hacer nosotros productos alimenticios, pero también buscar en el ámbito de la medicina. Solo en la caña de azúcar, no es solo para producir azúcar, sino que la caña motiva una variedad, una diversidad de productos que pueden ser industrializados y la industria pare mano de obra, pare también una producción que puede llegar al seno del pueblo más barata. Ahora bien, eso quiere decir que tiene que haber un acuerdo con empresarios, con trabajadores y con los sectores que de una forma u otra están ligados al desarrollo y a la integración económica. La palabra integración tiene un gran significado, porque en la medida en que hablamos con los empresarios, a través de su Consejo Nacional de Hombres de Empresa, a través que hablamos en cada provincia con las cámaras de comercio y con las asociaciones de comerciantes e industriales, y al mismo tiempo con los trabajadores, y escuchamos el pueblo, podemos elaborar ese plan de nación por 10 años y saber cómo lo vamos a ir desarrollando por etapa y de forma escalonada, pero siempre con el pueblo interviniendo en eso, tomando conciencia del papel a jugar por cada hombre y mujer de la nación. Fíjese, señor presidente,
tenemos muchos problemas que usted ha arrastrado, ya sea por asuntos nacionales o internacionales. Pero solo hay que ver que nosotros tenemos ahora mismo un peso totalmente devaluado. Y al pueblo no se le explica las razones y el por qué tenemos que el dólar tiene un valor de 60 pesos. Un dólar por 60. Para buscar un dólar tengo que buscar 60 pesos. ¿Qué ocurre con eso? Que el combustible que compro, el petróleo que busco para que me den combustible, para poder asfaltar las calles, las carreteras, y para que los carros, los camiones, los tractores, todo se mueva, necesita combustible. Entonces, si tenemos que buscar 60 pesos por un dólar y me venden en dólares, tengo que buscar mucho, mucho dinero. Y aquello va a provocar una escala alcista en los precios y se provoca, por tanto, una devaluación que afecta en todos los órdenes de la vida económica y social de una nación. Veamos nosotros, que salga un joven y una joven que se casan, ¿cómo van a conseguir una casita, un apartamento pequeño para una o dos personas? Porque el alquiler está muy alto. ¿Pero por qué está alto el alquiler? Porque el peso dominicano ha perdido valor. Pero al mismo tiempo, ¿de dónde lo va a sacar esa pareja que acaba de casarse, que tal vez tiene empleo ganando cada uno 30 o 40 mil pesos y la más de las veces solo uno produce en la familia? Eso agobia, eso frustra, eso crea traumatismo, provoca ansiedades, señor presidente, y eso puede dar lugar a que haya levantamiento de sectores de pueblo sin que nadie lo organice. No estamos hablando de poblada es una cosa, pero levantamiento espontáneo sin que un partido lo dirija, sin que ningún líder ni ninguna fuerza lo dirija, señor presidente. Nosotros creemos, señor presidente, que hay que ver qué está pasando con el peso. Si es que tenemos mucho peso inorgánico lanzado a la calle para sustituir y suplantar, lo cual no está amparado ni avalado ni por oro ni por ningún otro mineral. Nosotros tenemos que ver los precios de los alimentos. ¿Cómo está la libra de arroz, la libra de habichuela, la libra de la carne de aves, cual que sea, gallina, pollo, conejo, por ejemplo, que no es ave, pero también muchas veces es apetecible, la de chivo, la de puerco, la de vaca, o sea, las reses. Tenemos que tener conciencia. Y yo creo que eso es lo que tenemos que ir buscando. Y nosotros tenemos que tener un concepto claro qué pasó con el gobierno de Buenaventura Báez en el 1857, que hubo también un problema en lo que tiene que ver el encarecimiento de la vida, también en la época del IDI, que provocó el derrocamiento de esos gobiernos. Se convirtieron en un accionar inestable para los gobiernos y el pueblo reaccionó. No solo quiero que sepa que hasta la formación de la Trinitaria fue como resultado de la gran crisis económica que Haití nos trajo a nosotros y nos subyugó. No solamente nos subyugó, sino que provocó un terror económico y social. Si no tenemos una estabilidad en la moneda, eso va a incidir en los derechos sociales, va a aumentar el costo para construir escuelas, va a aumentar el costo en lo que tiene que ver los sueldos de los maestros, de los empleados del sector de la educación, porque con lo que ganan no pueden responder, porque todo está caro. Y yo creo que esas cosas como la electricidad, la energía eléctrica, fíjese ahora que Punta Catalina, según dicen, está fuera de producción. ¿Cómo nos afecta? Porque no hemos tenido un concepto claro de dónde invertir, porque no hay un plan de nación. Pero si tuviéramos una conjugación de empresarios, trabajadores y de los sectores que intervienen en la producción nacional y los sectores del pueblo, su más diversa concepto o sentido de ser, podríamos elaborar ese gran plan de nación y poner al país a desarrollarse, a producir, a integrarse un pueblo que no vaya sirviendo de basamento y trampolín para los años que nos demos ese plan de nación, pero tiene que haber una convivencia de cómo una inversión nacional surge, de cómo en vez de entregarle las minas
a las multinacionales extranjeras, buscamos a los empresarios, a los inversionistas nacionales, con un concepto de amor a la patria. Yo estoy consciente que hay algunos empresarios que son malignos, que vienen hasta del narcotráfico, vienen de un dinero mal habido, pero tenemos un porcentaje muy alto de empresarios que han demostrado y expresan su interés y de amor por la patria. Asimismo, por diferentes sectores de la nación, los trabajadores en sentido general aman su pueblo y quieren que su pueblo se desarrolle. Ustedes no hacen nada con cambiar un ministro de Finanzas por otro, cambiar un ministro de Industria y Comercio por otro, si ese plan no está, si no hay una convivencia compartida y de integración de los sectores para poder buscar esa planificación y darle forma con la propuesta formal y que surjan las leyes que puedan modificar toda aquella estructura arcaica, señor presidente. Yo quisiera que nos detuviéramos a pensar en eso que le estoy diciendo. No soy un experto, no soy un especialista en la materia, pero sí voy viviendo también, porque también sufro, también tengo mis limitaciones como un ente individual de mi pueblo, pero ese ente individual también forma parte de la conjugación de todo el pueblo. Y si usted no se detiene, ¿cómo podríamos nosotros entonces ofrecerle a nuestros hijos mañana una política de educación acorde a la nueva tecnología, al internet, a todo lo que tiene que viabilizar el conocimiento a través de la inteligencia artificial que ha empezado a jugar un papel protagónico en el desarrollo y en la transformación de las estructuras de los pueblos del mundo? Si nosotros nos comparamos, por ejemplo, con Suiza, nos comparamos con otros países del mundo, con los países de Suecia, Noruega, Dinamarca, que son países nórdicos, donde hay un derecho social que ampara a todo desde que nace hasta más allá de la muerte. Nosotros no lo tenemos, señor presidente, porque no contamos ni con un auténtico y real sistema de seguridad social, donde nuestros hospitales tienen deficiencia y muy pocas veces inauguramos hospitales. Muy pocas veces anunciamos que estamos reparando hospitales, que estamos formando médicos con concepto de criterio humano para atender a nuestro pueblo, al más desposeído. Tenemos que pensar que primero los pobres ante todo. Hay quienes creen que cuando está el desarrollo y le damos a los ricos todas las posibilidades, el país se va a desarrollar por el goteo. No, señor presidente. Cuando le damos prioridad a los pobres, cuando buscamos que los pobres tengan educación, cuando los hijos de los pobres se formen, cuando puedan llegar a ser mañana profesionales o sean bachilleres técnicos y tengan formación y lo mandamos a estudiar fuera y lo mandamos a conocer nuevos mundos, a conocer la del desarrollo de otras naciones y el por qué han dado el gran salto, también nuestro pueblo lo va a ir comprendiendo, nuestro pueblo se va a ir formando y nuestro pueblo se va a ir integrando y vamos a evitar que nuestros cerebros que formamos fuera, que invertimos en ellos, aunque sean sus padres, pero es parte del dinero de la nación, retornarán con orgullo y deseo de aportar. Pero no lo buscamos, no lo seguimos. Desde que llegan allí no hay un embajador que los reciba en ese país y le dé seguimiento y los proteja, señor presidente. Fíjese usted, señor presidente, que al no existir un plan de nación que nos permita a nosotros por 10 años ir guiando un camino con rieles seguros por donde transitan los trenes y los camiones en las carreteras y los vehículos, entonces tenemos nosotros obstáculos. ¿Por qué? Porque todos se disparan los precios, porque si el combustible está caro y no tenemos respuesta, también eso incide en la producción, eso incide no solo en la producción industrial, sino en la producción agrícola. ¿Por qué? Porque los fertilizantes son más caros, el veneno es más caro, el abono es más caro, y eso ¿quién lo recibe como castigo? El pueblo, porque entonces los productos de necesidad perentorio para su alimentación son cada vez más caros. Y como no somos capaces de desarrollar la industria de la medicina, de crearnos nuestra propia industria,
con nuestros propios científicos, con nuestros propios profesionales, con nuestra propia tecnología, señor presidente. Los medicamentos resultan costosos. Y si a usted le dicen que la seguridad social cubre todo eso, no es cierto, porque solo llega hasta un límite de unos 3,000 pesos a lo sumo. Pero esos medicamentos, un solo medicamento puede costar una receta salir más de 3,000 pesos. ¿Y de dónde un pobre, un obrero del campo o de la ciudad puede buscar ese dinero que no sea empeñando su estufa o la nevera o empeñando cual que sea de su uso cotidiano y necesario para el desarrollo del hogar? Señor presidente, deténgase a pensar en lo que estoy diciendo, aunque yo sea un ignorante en la materia. Pero eso tenemos que darle respuesta. El transporte está muy caro, los fletes están muy caros, el movernos de aquí a la capital sale caro, más de 400 pesos ir, viene siendo casi 800 pesos de ida y vuelta en un autobús o en cualquier vehículo de cual que sea la naturaleza. Y todo eso le significa una retranca para poder invertir, para poder consumir, para poder buscar respuesta a los derechos esenciales. Si nosotros, por ejemplo, no tenemos ese plan que pueda desarrollar los tentáculos y los elementos y dispositivos en la educación, en la medicina, en la preparación de la mano de obra, nuestro pueblo no puede avanzar. Y por tanto tenemos que parar la inflación, tenemos que parar ese desenlace donde ha caído en el desprecio, en el valor de nuestra moneda nacional. No puede ser que tengamos que buscar 60, ni 50, ni 40 pesos para buscar un dólar. Y el dólar es necesario para comprar libros, es necesario para comprar pizarrones, es necesario para comprar materia prima, es necesario para poner a funcionar las empresas y las industrias. Y usted tiene solamente que buscar como aliado el pueblo y a través del pueblo a los sectores, a nuestros industriales, a nuestros empresarios, a nuestros comerciantes y ver cómo entre todos vamos viendo el por qué esos precios de los productos están tan altos y cómo se pueden ir reduciendo. Solo es hablar, solo es intercambiar. Y hasta donde tengo entendido, no lo veo a usted conversando con esos sectores. Y si lo hace, lo está haciendo a puerta cerrada y el pueblo no se entera, el pueblo no se da cuenta absolutamente nada de eso. En la medida en que el flete aumenta su precio, también aumenta el arroz. En la medida en que aumenta el flete para transportar los plátanos, aumentan los plátanos, aumenta la batata, aumenta la yuca, pero también para sembrarlos, señor presidente, porque el obrero tiene que exigir más en el campo. Ese jornalero tiene que exigir más dinero de un jornal. En la empresa tiene que exigir más porque esos aumentos totalmente caen porque no guardan relación con la devaluación de la moneda, no guardan relación con el aumento de los precios de primera necesidad. ¿Qué hace usted con aumentar el salario y pedirle al ministro de Trabajo que provoque el aumento con la convivencia de los sectores de los empresarios y los trabajadores, cuando al día siguiente ya el arroz sube, el pasaje sube? Todo sube, señor presidente. Tiene que estar orquestado a través de ese plan de nación, con un proyecto claro y preciso, donde el pueblo lo entienda, lo comprenda, y el pueblo se integre a ese plan de nación y lo haga suyo. Eso está ocurriendo y ha ocurrido en otras naciones del mundo. Yo no quiero hablarle por hablarle. Es que usted va a comenzar a lanzar decretos y cree que en ese cambio de que este no lució simpático y otro puede lucir simpático. No, hasta que no estén enmarcadas las respuestas a dar con prevención, con un asunto de planificación, señor presidente, jamás vamos a dar el salto. Nuestro país merece un plan de nación. Nuestro país merece que se le involucre, que se le integre, señor presidente. No basta que usted hable una vez a la semana y responder. No, es que usted